producto, un aditivo con el cual ya en la parte de investigación vengo trabajando del año 2003. O sea, ya desde que regresé a Argentina justamente, ya llevo 11 años en un convenio con una empresa, digamos que es la responsable que me encuentra aquí hoy, que es la empresa Pancosma de Suiza. Y es el resultado, lo que les quiero mostrar ahora es el resultado de trabajos no solo hechos en Argentina, sino hechos en España, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y en otros centros de investigación alrededor del mundo. El producto se llama Extract y vamos a comentar, pero más que focalizarnos en el producto, vamos a focalizarnos, si se quiere, en los efectos y en el modo de acción de este tipo de productos. Nosotros, sin embargo, contamos, esto no es un misterio para ninguno de ustedes, contamos con aditivos de probada eficacia, ya de décadas de probada eficacia, como los antibióticos ionóforos, los promotores anabólicos, los beta-adrenérgicos, ¿sí? Algunos un poquito más en discusión que otros, pero lo que no podemos discutir desde ningún punto de vista es que contamos, por suerte, con estas herramientas de probada eficacia para mejorar la tecnología o más que nada mejorar la performance de nuestros corrales de engorda. Sin embargo, hay razones de mercado, Comunidad Económica Europea, por ejemplo, nichos de mercado, mercados orgánicos, mercados ecológicos, mercados para alimentación de niños, infantes, bebés, ¿sí? Y mercados de dinero, gente que paga por saber que no usaron tal cosa, que no siempre entonces nos permiten el uso de estas herramientas de probada eficacia, ¿sí? Razones de mercado, sean estas, y podemos discutir una hora si técnicamente yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con eso, pero es el mercado y la demanda manda. México quiere posicionarse, porque de hecho cuando estuve en abril en las pláticas de la MEC, un analista comentó que México había exportado, me lo pueden corregir, pero si mi memoria no me falla, había exportado 114.000 toneladas de carne el año pasado, toda de alta calidad. Había importado 300.000 toneladas, pero de carne de menor calidad. ¿Sí? En términos comerciales, la balanza comercial es positiva, en términos de dinero. ¿Sí? Y México, yo creo, y sobre todo este estado, tiene la capacidad para ser competitivo en los mercados de alta calidad, algo de lo que platicábamos hace un ratito. Entonces, estas razones de mercado no pueden ser un impedimento para que uno sea competitivo, ¿sí? Tenemos que buscar alternativas por si estos mercados no quieren usar alguno de estos aditivos, ¿sí? Entonces, lo interesante que yo les voy a presentar hoy, o no sé si es interesante, pero por lo menos lo que quiero mostrarles es que existen alternativas que se pueden usar solas o que potencian las ya existentes, ¿sí? Hay una alternativa si alguien dice no quiero por la razón A o la razón Z, no quiero usar los aditivos que actualmente se están utilizando. La composición típica del extract es esencialmente un extracto de plantas. Los chinos, los egipcios, los sumerios, y ni hablar de los aztecas, los mayas, los toltecas, usaron las hierbas como fuentes medicinales por miles de años. ¿Sí? Entonces, algo que no se les ocurrió ni a Barcelona, ni a Pancosma, ni a nadie en realidad, porque esto tiene más años, fue decir, ok, si vos sabés que hay extractos de plantas que son antimicrobianos, y sabés que el rumen tiene un montón de bacterias y microbios, hongos, protozoos, arcaea, que son los que hacen metano, ¿sí? ¿Por qué no probar alguno de estos extractos para ver cómo funcionan dentro del rumen? Para ver si hacen algo parecido a lo que hacen naturalmente los antibióticos, ¿sí? Bajar una población microbiana y donde se habilita este nicho, ser ocupado por otra población de bacterias, ¿sí? Así las cosas, la Universidad de Barcelona, con el apoyo financiero y económico de Pancosma, fue desarrollando, arrancaron con 100 productos y terminaron con 2 inicialmente, que eran
el eugenol, que viene del clavo de olor, ¿sí? Casi que vamos a estar cocinando a partir de ahora. Y el cinamaldehído, que viene de la canela, ¿sí? Los extractos del clavo de olor y de la canela, el eugenol y el cinamaldehído, tienen efectos antimicrobianos muy similares a los de los antibióticos más usados. Ahora lo desarrollamos un poquito, pero como mensaje, esos dos tienen efectos muy similares a lo que producen los antibióticos, usados como modificadores de la fermentación ruminal. Y algo que nos faltaba era un ingrediente que modificara lo que se llama el comportamiento ingestivo, ¿sí? Los antibióticos ionóforos, la mayoría de ellos, y en particular la morencina, tienen la habilidad de hacer que el animal vaya más veces al comedero y se sirva porciones más pequeñas, contribuyendo a reducir la incidencia de los empachos, la incidencia de la acidosis, ¿sí? Y para esto, nada mejor que estar en una audiencia en México, apareció el chile. Apareció el extracto, el capsicum, y su principio activo, la capsaicina, que en los primeros trabajos que yo hice en fieldos comerciales en Argentina, ya por el 2005 y 2006, yo usé estos dos productos. ¿Y qué era lo que me decía el dueño del fieldo, que por suerte es amigo mío? ¿Sí? Me decía, en los corrales que yo uso el antibiótico produce igual que el corral con los corrales que tenemos los extractos, pero las deyecciones, los excrementos son menos consistentes y más sueltos en el de los extractos, ¿sí? Porque no estábamos usando el capsicum. Cuando incorporamos el capsicum, esa cuestión desapareció. ¿Por qué? Porque yo estaba muy cerca de tener acidosis, ¿sí? O sea, antes de usar el capsicum estaba muy cerca de tener acidosis. ¿Por qué? Porque el capsicum también altera el comportamiento ingestivo. Y ahora vamos a ver los trabajos científicos que avalan esto que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, la composición clásica del producto extract es esta. ¿Y por qué uno puede decir que la composición clásica es que va a ser la composición siempre del producto? Porque una habilidad que tuvo la empresa suiza fue registrar en Europa la sustancia eugenol y la sustancia cinamaldehído. Ellos la pueden sintetizar químicamente en el laboratorio, pero la tienen registrada como sustancia análoga al natural. Entonces, al poderla hacer en un laboratorio, cada partícula del productito tiene siempre la misma proporción. No es que tengo que depender de cultivar la canela, que si la cultivo aquí en Ciudad Obregón y cultivo la misma planta de canela en Hermosillo, las concentraciones del producto, el principio activo van a ser distintos porque van a estar afectados por el clima, por el suelo, por la luz, ¿sí? Entonces yo nunca le voy a poder estar diciendo al productor, mire, esta bachada es igual a la próxima bachada que viene del productor. La habilidad que tuvo en ese momento la empresa fue sintetizarlo en un laboratorio y registrarlo en Europa, que fue lo primero y quizás fundamental. Al estar registrado en Europa, entra como un aditivo permitido para cualquier carne que sea enviada a Comunidad Económica Europea. Que créanme, en Argentina no sufrimos, ahora me dicen, no hay dos europeos en la sala, pero sí, son los más fregados de todos en lo que se refiere a pedidos y requerimientos. Vienen de establos. Yo viví en Inglaterra 3 años y cuando me llevaban a un establo y dicen, uy, este es un productor muy grande de carne, 20 vacas. Con todo respeto, de hecho, cuando tiene 20 vacas, pero 20 vacas estabuladas con sus 20 becerritos, la mayoría sacados por cesárea, porque son esas vacas de doble músculo que solamente por cesárea paren los becerros. Yo venía de un campo de 4.000 animales, pero separados por miles y miles de metros. ¿Sí? Entonces para mí no era que eso no era un gran productor. Por eso ellos piden trazabilidad individual, que para ellos es muy fácil porque cuentan las vacas así como podemos contarlo nosotros, y a mí me mandan a contar al monte.
le piden que tenga una caravanita aquí en la oreja, que el primer rascón contra un tronco ya está la caravana y hasta luego, ¿sí? Un poco, por eso es que son tan fregados con esto, y por eso es que es importante que esto esté registrado ya en Europa, porque entonces con esto no friegan, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace para hacer esta cuestión? Básicamente, estos principios activos se funden con una matriz oleosa, digamos un aceite caliente, se meten adentro del aceite caliente, luego por un ciclón se enfrían muy rápidamente y quedan como mini pelotitas. ¿Sí? Yo no soy muy técnico para explicar esto, sabrán disculpar, pero estas mini pelotitas contienen la proporción de cada principio activo, ¿sí?, necesario. A través de, si solamente mezcláramos 3 productos, muy probablemente habría estratificación del material, ¿sí? Por peso específico, uno empieza a sacudir cualquier, pongan sal gruesa y sal fina una más arriba, empiezan a sacudir y va a haber estratificación. Al meterlo en una matriz oleosa, caliente, que está hecha líquida, y luego enfriarlo muy rápido, quedan estas mini pequeños pellets que permiten que cada pelotita de estas contenga la proporción, y este es el color natural que tiene gracias al chile, ¿sí? Esto, bueno, además para la parte de quienes se dedican a la industria sabrán, ¿no? Yo puedo, disminuyo mucho la irritabilidad, andar con chili picante y luego rascarse la naricita, o como, espero no lo haga yo, pero tocarme el ojito con los dedos contaminados con chile, y lógicamente genera mucha irritabilidad, y eso hace que ningún industrial va a querer incorporarlo en su línea de producción. Es importante luego la homogeneidad de la composición, el tamaño de la partícula, para que fluya, todo esto se fluye, el producto puede ser incapaz. Bórrense esto de la cabeza si quieren, simplemente a lo que apunta esa diapositiva, que luego les puede quedar, si quieren, pues, si la quieren la leen, les voy a prohibir leerlo. En realidad, este es el modo de acción desde lo que es estrictamente científico de la bacteria, ¿sí? Lo que ocurre con los terpenoides como la capsaicina, o los fenilpropanoides como el eugenol y el cinamaldehído, ya la teoría que más cierra hasta el momento es que ellos pueden incorporarse dentro de una capa lipídica que tiene, como decir, la pared, si bien no es estrictamente correcto el término, la pared de la bacteria, ¿sí? La bacteria está protegida por una membrana. Este ácido aceite esencial se mete entre medio de la pared y empieza a abrir agujeritos. En esos agujeritos empiezan a entrar sodio, potasio, y me empieza a acumular, ¿sí?, como el Titanic, me empieza a acumular agua. Entonces, yo, bacteria, tengo una meta en mi vida: reproducirme. Ahora, si se me empieza a inundar el rancho, antes que dedicarme a la reproducción, voy a tratar de sacar el agua para afuera. Entonces, la mayor parte de mi energía va a estar destinada a sacar el agua para afuera y no a la reproducción, ¿sí? Esencialmente, eso es muy parecido a lo que producen los antibióticos también, ¿sí? Hacen reducir el crecimiento bacteriano de ciertas bacterias, no de todas, a través de, básicamente, inundarles el rancho, ¿sí? Esto lo hacen con protones, sodio, potasio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Tratando de llevarlo a una metáfora más mundana, más casera, ¿sí? Estos trabajan metiéndose en la pared, abriendo la pared de las membranas de las bacterias y generándoles que crezcan menos. Y por suerte, las que este tipo de productos hacen crecer menos son las que están asociadas con producción de ácido acético dentro del rumen y tienen socios que son los productores de metano, ¿sí? Entonces, como esas son las que menos crecen, en todo ecosistema, cuando una bacteria o una población de bacterias se reduce en número, hay otras que van a ocupar el lugar. Y las que van a ocupar el lugar son más eficientes en el uso de energía, porque producen más de ese ácido propiónico,
¿sí? Y no tanto de aceite. ¿Ok? Cualquier cosa luego volvemos sobre esto y lo vamos a ir viendo un poquito a nivel gráfico aquí. El modo de acción en términos de la energía. Esto va a ser muy parecido que el modo de acción de un antibiótico ionófono conocido por todos ustedes. ¿Sí? De los carbohidratos que ingiere un animal, se digiere y se fermentan, parte se produce como metano, que son pérdidas. La parte mayoritaria siempre es el ácido acético o su forma de sal, el acetato, que es el responsable de la grasa dorsal, de la acumulación de grasa dorsal, y genera los hidrógenos que después se requieren para producir metano, el butirato, que es para la producción de grasa también, y el propionato, que es el que nosotros deberíamos siempre tratar de maximizar en las engordas o en los crecimientos acelerados de becerros, ¿sí? Porque es el ácido graso volátil responsable de la gluconeogénesis hepática, o sea, la síntesis de glucosa en el hígado por parte del rumiante. Si no, el rumiante no produce mucha glucosa, o sea, su glucemia es muy baja siempre. Y la mayor parte de la síntesis de glucosa depende de la síntesis primera del propionato a nivel de rumen. Es el precursor del marmoreo, por eso se hojuelea el maíz, para aprovecharlo más y que vaya más a ácido propiónico y eso vaya más a ganancia de peso y a marmoreo, ¿sí? Que es esto que les dice acá en último lugar, performance. Entonces, si uno viera esto y no le dijera que es por los extractos de cinamaldehído, eugenol y cápsicum, uno podría decir, esto es lo que hace el antibiótico, ¿sí? No estamos diciendo nada diferente. Aumenta el propionato a expensas de reducciones del acetato, y como se reduce el acetato, se reduce el metano. ¿El metano es un problema ambiental? Sí, el metano es un problema ambiental, pero a mí y para ustedes como productores me interesa que lo vean como un problema de bolsillo. El metano es un gas que el animal eructa por vía nasal. ¿Vamos a calentar el planeta? Sí, poquito. A mí lo que más me hace calentar es que eso es la energía que el animal debió haber retenido y que lo eructó. Ustedes están pagando un maíz que el animal, una parte, eructa. ¿Sí? Y cuando producen un forraje y lo dejan diferido y no le dan suplementación, esa pérdida de energía bruta por metano puede llegar hasta el 15 o 18% de lo ingerido. ¿Sí? Por no haberlo suplementado, quizás como hablábamos hoy, con alguna pizca de proteína. Que ahí de 18 quizás bajemos a 9, a 10. Me dirá, bueno, todavía pierdo 9, sí, pero la reducción marginal es tremenda. O sea, el metano para nosotros es un problema económico, no es un problema ambiental. ¿Sí? Estos son ensayos científicos en donde lo que les muestra acetato, propionato y la relación acético-propiónico, como en 2 trabajos científicos publicados, ¿sí? Se reduce la producción de acetato y aumenta la producción de propionato. ¿Sí? Se mejora la eficiencia a nivel ruminal. Sobre la proteína, uno tiene estos 4 componentes. La proteína dietaria, imagínense la proteína de soya, cuando el animal ingiere esa proteína, que son como, podemos verlo como una cadena, va a haber microbios ruminales que van a empezar a cortar esa cadena. Primero en eslabones largos, son los péptidos largos. Luego un poquito más cortitos, los péptidos cortos. Luego cada eslabón individual, que son los aminoácidos. Y por último, hay bacterias que desaminan y que transforman esos aminoácidos en amoníaco. Ese es el proceso completo. En el medio ocurren muchas cosas. Lo que uno tiene que tratar de hacer es que haya amoníaco, pero que no haya en exceso. Porque si no hay amoníaco en exceso, en un animal de engorda, se va por orina, de vuelta. Recién me molestaba que la energía me la eructara. Ahora, no voy a entrar en groserías, les prometo, me molesta que me lo... ¿Sí? Hasta ahí llego. Necesito aminoácidos, necesito péptidos largos que pasen directamente del rumen hacia el intestino para ser utilizados como fuente ¿sí? de proteína.
Entonces, ¿qué hace este producto? ¿O qué hacen estos extractos? Esta mezcla específica de extractos, porque hay otros extractos también, pero ¿qué hace esta mezcla específica de extractos? Aumenta la cantidad de aminoácidos disminuyendo la cantidad de amoníaco. Es como que pone un freno a la deaminación. ¿Qué hiciste? Y bajaste la tasa de crecimiento de las bacterias que producen esto. Lo que hiciste, atacaste esas, las otras no las tocaste. Entonces es como que pusiste un semáforo. ¿Sí? Se acumulan de un lado y para el otro lado no hay más. ¿Sí? Entonces yo busco estimular esta peptidólisis, rotura de péptidos, pero disminuir la deaminación, produciendo entonces un aporte de aminoácidos a intestino. Esto en lechería lo entienden muy rápido los lecheros porque dicen, bueno, con esos aminoácidos después hay mayor síntesis de parte de proteína láctea e incluso mayor síntesis de leche, digamos, mayor producción de leche. En el caso de los carniceros, nosotros deberíamos decir, bueno, con estos mayores aportes yo tengo casi que una parte de proteína en sobrepaso, que antes no hubiera sido de sobrepaso, ¿sí? Y además no tengo tantas pérdidas por orina de amonina, ¿sí? Que es una pérdida energética al fin y al cabo, y proteica también. Los mismos trabajos que les mostraba hoy para la parte de energía, llevados a la proteína. Disminución en péptidos largos, sí, debería. Aumento en los péptidos pequeños, pero disminución en la producción de amoníaco entre un 10 y un 15%. ¿Sí? Es ahí donde puse el semáforo. Aumenta la producción de péptidos pequeños, disminuyendo entonces la de amoníaco. Esta en dieta siempre alta con granos. ¿Sí? Estas altas con granos para Europa es 90% de grano, grano más concentrado proteico y un 10% de paja directamente. Eso es el concepto de dietas altas con granos. Ahora bien, como les contaba, cuando habíamos comenzado el proceso de investigación, veíamos esa parte de las deyecciones que a uno como asesor de feedlots, a mí particularmente me preocupa mucho, digamos, antes que fijarme, no soy veterinario. Y entonces no estoy mirando el caso clínico, estoy mirando poblaciones y como nutricionista uno tiene que mirar poblaciones, no puede mirar el caso individual. Entonces una cosa fundamental que me enseñó quizás haberme criado en un rancho comercial es el de mirar el comportamiento animal como primera cosa. El hombre de campo mira el comportamiento animal, quizás no sabe qué está mirando, pero él nota algo raro en una población, nota algo raro inmediatamente, ese poder de observación innato que tiene el hombre de campo, ¿sí? Que uno no lo tiene. Yo particularmente nunca lo voy a llegar a tener. Pero uno pasa por un corral, ve un animal separado e inmediatamente se pregunta qué es lo que está pasando. Porque el animal está adaptado a vivir en comunidad, a vivir en digamos, instinto gregario se llama eso. ¿Por qué? Y porque venía el león. No porque le gusta estar con todos juntos, es porque venía el león. Entonces, más juntos diluimos el riesgo. ¿Sí? Entonces, esto de mirar cómo se comporta el ganado, mirar las deyecciones, me está diciendo si hay alguno que, bueno, yo le doy una dieta de, digamos, como para combustible, como para llegar a la luna. Si hay uno que tiene un motor Fiat del año 60, bueno, va a pistonear un poco, ¿sí? Pero también puede ser que yo no esté cumpliendo ni con la dieta, ni con el mezclado, ni con los horarios, entonces empiece a tener esos problemas de que algunas deyecciones, algún porcentaje de esos excrementos no son normales, ¿sí? Y es lo que termino con esto, porque es lo que nos preocupaba de la combinación inicial, a mí personalmente, quizás a otras personas no, pero lo que me preocupaba de la mezcla solamente sin amaldehído-genol. Tenía lo que pasaba dentro del rumen, ya lo habíamos encontrado. Lo que me faltaba era el comportamiento digestivo. Por eso entró el chili, por eso entró el capsicum ahí. Y este trabajo que es publicado hace muy poquito, ya en 2012, ya cada vez más, ¿no? Hace 2 años en el Journal of Animal Science, lo que les muestra, estas son las horas post comida, ¿sí?
le dan la comida al día a la hora 0 y miden cada 2 horas, ¿qué hacían? Le iban retirando el comedero, lo pesaban y se lo devolvían. ¿Sí? Para ir viendo cómo comían los animales. Esto fue hecho en Barcelona. Este es control, el tratamiento control, sin nada. Y este es el tratamiento con los extractos de cinnamaldehido, eugenol y capsicum. ¿Sí? Fíjense que este es el tamaño de comida, cada 2 horas. Acá esto se pegaba en un atracón, 3,5 kilos las 2 primeras horas, mientras que acá o se enchilaban o algo más pasaba, que solamente comían 2 kilos. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes observan, fíjense que al principio era menor la cantidad consumida y después era mayor. Cuando uno saca matemáticamente, esto de abajo es la integral de la curva, es el área de abajo de la curva, cuando uno sumaba la cantidad de materia seca consumido en el día, aquel que tenía extractos consumía más, no consumía menos. Lo que hacía era repartir más comidas. ¿Se entiende? No pegaban un atracón de entrada, eran más medidos. ¿Sí? Ahora, después, seguían comiendo. No se detenían. El tiempo transcurrido del consumo casi que aumentaba 1 hora. Estaban 1 hora más comiendo. ¿Cuáles son las implicancias aquí para nosotros hoy prácticas? Muchos asesores, los cuales me incluyo, en la dieta de recibida, o de reciba le dicen aquí, o recepción, no prescribimos uso de antibióticos del tipo ionóforos, porque se sabe que hay una pequeña reducción del consumo esperable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en la recepción, yo recibo un animal muchas veces que o no sabe comer, no sabe qué es un comedero, viene estresado por viaje, ¿sí? Mucho transporte, y yo muchas veces lo recibo con un producto que si contiene el antibiótico le hago restringir el consumo no naturalmente, sino por debajo de lo que incluso él ya tiene su reducción natural. Colocando algo así en un proceso de recepción, yo estaría estimulando el consumo, muy por el contrario de lo que pasa en otros productos. ¿Sí? Y si hay algo que ayuda en la recepción, es optimizar el consumo. No estoy diciendo maximizar, son dos palabras parecidas pero no iguales. Yo quiero optimizar el consumo. Está probado que uno en general no debería llegar en ese periodo de los primeros 15 días a 20 días de recepción, no debería superar el 2.8, 2.9% su peso vivo en consumo de materia seca para maximizar el resultado global en conversión. Entonces yo lo que quiero hacer es que en los primeros 10 días ese animal aumente mucho su nivel de consumo en forma, digamos, normal y que no muestre síntomas de acidosis o problemas así. ¿Sí? Entonces, algo que produzca un incremento en el consumo en la recepción es clave. ¿Por qué? Pues está asociado con una parte que me he marcado muy bien durante el intervalo, la parte sanitaria. Yo no soy veterinario, pero uno que hace en un filo comercial que recibe ganado de distintas regiones y lo procesa los 2 o 3 primeros días. Y por procesar significa ponerle todas las banderitas habidas y por haber y después ponerle todos los remedios que me indican. Si el animal no consume, los remedios no sirven, porque las defensas van a estar bajas. ¿Sí? Eso uno no necesita ser veterinario para decirlo. Entonces yo necesito optimizar ese consumo para entonces que toda la parafernalia de medicinas que le doy y le tengo que dar en esos primeros 3 días repercuta positivamente. Ni hablar en los becerros, donde las respiratorias son en Argentina, en Estados Unidos y probablemente en México la principal causa de muerte de becerros casi diría universal, pero ya sabiendo que esto es en Estados Unidos ya empiezo a respetarlo más. En Argentina ni hablar, pero quizás es por nuestro subdesarrollo comparativo con respecto y falta de experiencia con respecto a Estados Unidos y Canadá, pero las respiratorias son claras. Y muchas veces uno le está recibiendo al animal, primer toque respiratorio es en el día 1, segundo toque el día 21, que es ahí donde empieza a generarse la inmunidad. Y
y durante los primeros 20 días no le dimos de comer o no consumir lo suficiente. ¿Sí? Va a ser importante el cápsico. ¿Disminuye el riesgo de acidosis? Y sí, porque si yo le doy comidas, o el animal en realidad gradúa sus niveles de consumo, se sirve más veces porciones más pequeñas o iguales, ¿sí? No tiene tantos riesgos de entrar en procesos de acidosis. Y este es un trabajo que hicimos en Argentina, en donde aquí el control, o sea, el tratamiento contra el cual me comparaba era Morencina. ¿Sí? Y yo elijo siempre compararme contra el mejor, lo que se llama en la industria benchmarking, compararme contra el mejor en el número de visitas al comedero, aunque Morencina. ¿Sí? Si ustedes me permiten, no era lo que yo esperaba. Mi hipótesis bien futbolera era ir a Brasil y sacarle un empate de visitante. No era ir a ganarle. En este caso hubo como una indicación a que se le casi que tenías un producto que podía generar más estabilidad de consumo, aunque la mejor alternativa. Este es un trabajo que se hizo en Sudáfrica el año pasado. Ya nosotros trabajamos con poquitos animales, estos sudafricanos son brutos siempre, 800 novillos, 6 corrales, 130 cabezas, o sea que era representativo desde el punto de vista de un manejo comercial. También usan, tienen la misma idea que yo en ese caso de usar Morencina como control versus 1,2 gramos del producto de los extractos, la comida ofrecida una vez por día, y esto es cómo consumen. Este es el control con Morencina y este es el tratamiento con los extractos. Fíjense que prácticamente siempre va un poquito por arriba, y esto es la variación en el consumo. Con Morencina tuvieron, de vuelta, sorpresa para ellos, pero tuvieron más variabilidad en el patrón de consumo que cuando a estos animales los enchilamos un poco. Hoy comí chili también durante el primer tiempo del partido, en el segundo también, y el ojo este viene mejorando a una tasa que ni se imagina. Para la noche, si mañana me curo, patentamos el chili con un nuevo uso terapéutico. Esperemos curarnos, después lo patentamos lo que sea. Ya me estoy sintiendo mejor, ¿cierto? Fíjense, este trabajo, el trabajo de Barcelona, lo único que quiero mostrarles, esta es la dosis comercial, en donde está incorporado el chili junto con la canela y el clavo de olor. El consumo de agua fue mayor al control. El consumo de paja también. El de concentrado también, y entonces el consumo total de materia seca fue mayor. Generando sobre todo para el proceso de recepción. Porque aquí alguien puede estar pensando, bueno, pero si come más sin producir más, la conversión puede ser igual o peor. Y eso se lo tomo. ¿Sí? A mí me interesa la conversión porque es directamente como engordador, es directamente lo que me va a dar el costo del kilo producido. ¿Sí? Pero al mismo tiempo me interesa optimizar el consumo en un periodo en donde en general lo tengo muy caído, que es la recepción. ¿Sí? Me lleva a decir algo más. Uno tiene que conceptualizar esto y tomar en cuenta dónde están las mayores probabilidades de efecto de un producto. ¿Sí? En las recepciones o en la... Un comentario, aquí aprovechando, aquí se maneja mucho que reciben el ganado en algunas cuestiones, lo meten a corral y después lo cortan alrededor de unos 60 días de consumo de alimento. ¿Cómo podría haber beneficio en ese trayecto, sobre todo para una preengorda o un desarrollo tan rápido? Un poco estaba pensando en eso, gracias Pedro. Estaba pensando también en eso, porque es un negocio en Argentina no se ve tanto, pero que debería empezar a aparecer, y yo lo aprendí aquí y algo había visto en Canadá antes, que es el acopiador, si se quiere, el stocker, como le dicen en Estados Unidos también, ese acopiador
Y acá estamos en la misma. O sea, si yo estoy destetando un becerro que sale de un campo de cría puro, no conoce lo que es una suplementación, no conoce un comedero, tiene que adaptarse al ambiente. Entonces, una mejor forma siempre es recibirlo con heno, con pasto seco, vacas, ¿sí? Pero si yo logro que en los primeros días o en ese proceso de 60 días con dietas fibrosas yo pueda tener un mejor balance de la fermentación ruminal hacia más propiónico, yo voy a tener un impacto marginal de ganancia de peso muy superior a incluso en las dietas con engorda, ¿sí? Porque una de las cosas, cuando uno da una dieta pastoril o una dieta fibrosa, el impacto de este tipo de productos, lo que se llama impacto marginal, es mayor, porque el cambio entre de acético a propiónico es más pronunciado. Cuando yo estoy en feedlot con 80% de grano en la ración, el propiónico está a tope. Yo puedo incrementarlo un poquitito, pero no es mucho. En cambio, en las dietas fibrosas, la incorporación de un producto así les podría generar un impacto marginal mayor. Además de que el animal se acerca y está compelido a consumir más alimento en los primeros días, que es fundamental por lo que hablábamos hoy. Las defensas, ¿sí? Las defensas sanitarias de ese animal, a las respiratorias, a todo. Si le pongo 5 kilos más en el periodo de desarrollo y luego lo vendo desarrollado con 5 kilos más, y bueno, ustedes me dirán, pero a $5 el kilo son $25 más por becerro. Casi que hoy con estos valores se paga cualquier tratamiento. Esperemos también que vayamos a cuando yo vine aquí valía 21 pesos el becerro, ¿sí? No, de eso no me olvido. 21 la compra y 26 a la venta, el gordo, y con eso hacíamos las cuentas, ¿no? Hace 4 años. Hoy está dado vuelta, pero en 3 años probablemente estemos de vuelta atrás, pues los ciclos ganaderos 3, 4 años y no más, ¿sí? Lo que hoy es retención, mañana va a ser liquidación, y así es lo que va pasando, entonces uno tiene que estar preparado por esto. Pero, ¿dónde está la línea de la preparación? Y en la eficiencia. En la eficiencia. Para pasar las épocas malas, ¿sí? Hay que ir a la eficiencia. El mejor retorno por peso invertido. Con esto, bueno, después les pido que lo recuerden a todos estos números. Básicamente, ¿qué hicimos en este trabajo con Ana Laura, que ya no me quiere más? Digamos, no fue estudiante mía y se fue lo más al sur que podía de Argentina para no verme nunca más. Hicimos un gran hermano de vacas, 16 corrales, 4 cámaras infrarrojas que tomaban por 24 horas los 4 corrales cada uno, y después a Ana Laura le tocó mirar, porque era la estudiante, 640 horas de video de vacas parándose, levantándose, comiendo, yendo a tomar agua, echándose y contando, minuto por minuto, ¿sí? A nadie le va a escapar, no sé por qué pobre Ana Laura hoy vive en Trelew, que está en la zona petrolera de Argentina, más a la Patagonia que pudo, no quiere volver a ver una vaca ni de casualidad. Lo que sacó a Ana Laura de interesante, que es un trabajo que estoy escribiendo para ya terminar de enviarlo como full paper a una revista internacional, es con 3 niveles de chili. Esto es capsicum puro, esta es la dosis que entra dentro de la parte comercial, ¿sí? El número de veces que los animales se acercaban al comedero aumentó con respecto al control. El número de veces que fueron a tomar agua aumentó, ¿sí? Y los minutos fueron aumentando también. Los minutos en que pasaban en el bebedero también aumentaron, ¿sí? ¿Y esto a qué me lleva a pensar? Si yo estoy bajo estrés térmico, una de las mejores cosas que puedo hacer para refrescarme es tomar agua, ¿sí? Además también está en la sombra. El chili, capsicum, tiene un potencial como vasodilatador, que es decir, vamos a dilatar los vasos para disipar más calor. Y si estoy tomando más agua, voy a tener el ventilador circulando a más velocidad, voy a estar refrescándome más. Y esa es una cuestión que para Argentina no fue pedida exclusivamente, pero sí para regiones como México, regiones del sur de Estados Unidos, el efecto del capsicum como
si se quiere, ayudante en la reducción del proceso de estrés térmico, ¿sí? Es fundamental. Hay productos patentados en Estados Unidos utilizando el Capsicum, ¿sí? De socios de comerciales, incluso de Plascoma de Unifos en Estados Unidos. Pero básicamente lo que uno trata de hacer es mejorar los procesos metabólicos y que no reduzca, o no se reduzca, o no cambie negativamente el comportamiento digestivo. Vamos a ver si vamos más adelante con eso. Bueno, esto está en aves, no está todavía en rumiantes, pero lo que sucede también con el Capsicum es que se estimulan las secreciones pancreáticas y la actividad enzimática. Entonces, no solo el animal está tomando más agua, no solo está vasodilatando, sino que gracias a la ingesta del chili, uno está teniendo mayor actividad de las enzimas pancreáticas, que son a nivel intestinal iguales a las nuestras, ¿sí? Y que son las que mejoran la digestión postruminal. Entonces, si englobamos todo y nos vamos hacia la producción, porque acá uno me podría decir, bueno, ¿y en producción qué? Hasta ahora mostraste que los péptidos aumentan, que el ácido propiónico aumenta, pero a mí lo que me va a dar plata es el aumento de producción o la mejora en la conversión, si no, no me va a dar plata nada. Bueno, este es un ensayo de José Gerasi, que hoy está en Provimi, la parte de Cargill en Argentina. José hizo una maestría con nosotros y lo que probó es, comparando contra Monencina, ¿sí? En un ciclo de 90 días, prácticamente 85 días de corral, hubo en el segundo periodo una diferencia significativa en ganancia de peso. Yo, digamos, colectivamente lo tomo como una mejora, pero el empate me sienta bien. En el consumo medido como kilo de peso metabólico fue igual, y la conversión tuvo lo que se llama aquí una interacción, no teniendo un resultado significativo al final, pero entonces uno puede concluir con un aumento de la ganancia de peso sin efecto en el consumo y sin efecto en la conversión, pese a que uno esperaría que esta ganancia de peso sin efecto en consumo tuviera un efecto mejorador en la conversión. Pero recordemos, acá estamos comparando contra el mejor, ¿sí? Entonces, para mí, colectivamente tomado, el empate es lo que de alguna manera estoy buscando, porque mi expectativa no es mejorar contra algo tan probado. Mi expectativa es generar una alternativa para cuando los mercados no quieran usar lo que ya está probado. En salud animal, algo que me decían hoy, el ensayo de Sudáfrica mostró resultados interesantes, menor cantidad de tratamientos contrarrespiratorias, sí, que fue interesante, me parece a mí, nosotros no lo hemos medido esto. En digestivo no hubo diferencia, la diferencia estuvo en respiratoria, probablemente asociado con mejor consumo en el periodo de reciba. En el score ruminal sí hubo diferencias muy marcadas en términos de los daños ruminales. Aparentemente acá, en este caso, la monencina no generó un efecto antiacidosis tan marcado. Entonces, cuando hay mucho ácido producido en el rumen, se va quemando la pared ruminal, se generan queratitis, ¿sí? Se generan de alguna forma impermeabilizaciones de esa pared ruminal que, lógicamente, después, si está impermeabilizado, no deja ingresar los ácidos grasos volátiles que van al hígado a través de la pared ruminal. Bueno, ya vamos acelerando. Esto es un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Juntaron 15 trabajos publicados por distintas universidades y englobaron todo con un análisis estadístico que se llama metaanálisis, para decir, bueno, cuál es el efecto global de todos los trabajos publicados hasta el momento del uso de la combinación de cinamaldehído, eugenol y Capsicum versus un control. Bueno, una mejora en la ganancia diaria de un 3%, significativa desde el punto de vista estadístico, el consumo sin efecto y la conversión por efecto de esta ganancia que mejora en un 2,6%.
¿sí? Al total fueron 1000 animales de carne de engorda con un peso inicial de 330, o sea, un novillo al inicio del ensayo, 15 experimentos como les dije, y acá, ya terminando, esto es una desagregación que me resulta interesante porque desagrega, esto es solamente cuando usaban el extract, la combinación de los extractos de planta versus el control. Esto es el extract sin el ionóforo, ¿sí? Porque de esos 15 ensayos había ensayos que combinaban ionóforo, o sea, monensina con extract, y otros que no lo combinaban. Y este 3 es extract más ionóforo en la dieta para lo que es consumo. El 0 es el control. Cuando ustedes colocan extract con ionóforo, extract más monensina, el consumo se reduce. Hay un efecto de la monensina, ¿sí? Cuando no lo colocan a la monensina, hay un efecto bien marcado hacia incrementar el consumo, ¿sí? El extract genera un incremento del consumo, mientras que el promedio les da para acá. Para la ganancia de peso, los tres dan igual, los tres muy parecidos, ¿sí? Esto es el promedio del extract, esto es extract solo y esto es extract más monensina. Y en la conversión, lógicamente, cuanto de 0 para arriba es mejor, y entonces cuando yo combino monensina más extract, me da un resultado mejor que cuando solamente uso extract para lo que es conversión. ¿Por qué? Porque hay un efecto de la reducción en el consumo. Se reduce el consumo teniendo la misma ganancia de peso, la conversión mejora, ¿sí? El tema grande es, y por eso acá hay dos cosas para analizar. ¿Se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. Habrá que estudiar bien, ya en Estados Unidos está bastante estudiado, cuál es la dosis óptima en un caso y en el otro. Ahora, si un mercado dice yo no quiero antibióticos, no lo puedo combinar, por razones de mercado. Entonces, como conclusión, antes de agradecerle y pasar a preguntas, yo diría que el mercado manda. Si hoy hay un mercado que me dice no quiero que me envíes carne que tenga o cuyos animales hayan recibido antibióticos promotores de crecimiento, yo considero profesionalmente que tenemos una alternativa para ello, sin tener acidosis, manteniendo la conversión, manteniendo la ganancia de peso y el comportamiento digestivo. Si alguien me dice, bueno, ¿puedes mejorar el uso con el uso de antibióticos? Bueno, es probable que combinando estos productos uno pudiera mejorar algo. La idea me parece global, o el mensaje que quiero dejarles es que no por esto vamos a eliminar el uso de las tecnologías probadas por muchos años, sino que si el mercado me lo pide, yo tengo una alternativa. Eso creo que es lo que esta experiencia de ya casi 11 años me ha enseñado. Y los mercados son Comunidad Económica Europea, que desde enero de 2006 no permite el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en los rumiantes, ¿sí? Y por ende se ha puesto muy estricta en la recepción de carne de lugares que usen monensina. Tal es así que la empresa que produce, la empresa más importante que produce este antibiótico ha generado lo que se llama límites máximos de residuo, como una defensa. Bueno, pongamos límite máximo de residuo, no me digas 0, me matás, ¿sí? Los mercados de alto valor, hay una cuota europea que Argentina está por entrar, Uruguay ya entró y tiene muy buenos resultados, que es la cuota 481, que es una cuota libre de anabólicos, pero que está libre de aranceles también, ¿sí? Y esa cuota Estados Unidos ingresó, Canadá ingresó, Australia ingresó. Es una cuota que, para darles una idea, si la cuota Hilton que entra a Europa, que Argentina tiene una cuota importante, la cuota Hilton se valoriza hoy en $14.000 la tonelada, esto es 14.000 por 1.2, tiene un 20% de incremento por sobre Hilton y casi que se puede exportar
la mayor parte de la canal, salvo lo que nosotros llamamos el parrillero, salvo las costillas y las extremidades, el resto va todo. Entonces la integración de la canal que un industrial puede lograr en ese tipo de cuotas es muy importante. ¿Y quiénes entran? Los que tengan carne de corral, no más de entre 2 y 4 dientes, no más de 30 meses de vida, ¿sí? Tiene que ser de alta calidad. A ver, de alta calidad el ganado que tienen ustedes aquí en Sonora. Y eso sí, libre de anabólicos. Y muy probablemente libre de antibióticos también. Eso hoy es el único negocio de exportación que a Uruguay le hace cerrar los números. No le cierra hoy, por el precio del ganado y el precio del maíz y el precio del sorgo en Uruguay, no le cierra el mercado chino, no le cierra el mercado Mercosur y no le está cerrando el mercado de Estados Unidos. Le cierra esa cuota 481. ¿Sí? Son cuotas a futuro, pero creo que es interesante explorarlo para ver si México, que está en condiciones de posicionarse, o por lo menos, repito, el Estado de Sonora está en condiciones de posicionarse como un proveedor de carne de altísima calidad, ¿sí? Debería explorar de alguna manera ese tipo de nuevas opciones comerciales que aparecen. El mercado europeo, y sí, son fregados, pero pagan. ¿Sí? Y pagan valores muy altos. Yo les agradezco y quedo abierto a cualquier consulta, cualquier pregunta que fueran a tener. La plática va a estar disponible en PDF. Una pregunta aquí para los dos. Una duda. Vamos a dar Si no tienen dudas, pues agradecemos mucho su asistencia. Esperamos que esta plática informativa y de algunas tendencias nuevas sean bien recibidas por ustedes. Creo que son tecnologías que nosotros ya estamos desarrollando en algunos de los productos que manejamos. Si hay alguna intención ya más directa sobre qué productos ya comerciales manejan este tipo de ingredientes, pues hacerlo con nosotros, podemos hacer un poquito más. Decías que pelletizabas o el chile, después ¿cómo lo volvías en grasa? ¿Es grasa vegetal o grasa animal? ¿Qué tipo de grasa usas y cómo afectaría la función del rumen? Punto, ¿no? Eso. Perfecto. Es una matriz de soya hidrogenada. ¿Sí? Es grasa vegetal. Sí, no es grasa animal. Es grasa vegetal y es una cantidad muy, muy pequeña. O sea, a nivel de rumen, colocando 1 gramo a 1.2 gramos de producto comercial por animal por día, ¿sí? El impacto de esa grasa dentro del rumen es despreciable. Y continuando con eso, ese perfil lipídico es poroso, lo cual le permite al aceite esencial de alguna manera ejercer su efecto gracias a que es hidrofóbico y puede interactuar con esto de las gram positivas, ¿sí? La ventaja de ser hidrofóbico es que le permite interactuar con la membrana justamente de las gram positivas y no tanto con las membranas de las gram negativas que son hidrofílicas, entonces se repelen, ¿sí? Pero digamos, si uno está pensando en que esa grasa asociada puede generar algún problema en el rumen por reducción de digestibilidad de fibra y todo, es altamente improbable por las cantidades. Es 1 gramo, 1,2 gramos por cabeza por día que se coloca, ¿sí? No sé si contesta eso. ¿Por qué no afecta? ¿Eso es para carne y en leche? En leche es la misma porque la cantidad que se coloca en lechería, en la dosis es igual. Es muy parecido a... Como
como estos productos tienen una base antibiótica de origen, ¿sí? Eso una vuelta me empezaron a hacer las preguntas y claro, uno no lo sabe contestar. Me dice, bueno, pero esto actúa ¿cómo? Y reduciendo el crecimiento de bacterias. Entonces el antibiótico también, sí. Y entonces, ¿por qué esto no es un antibiótico? Esto sí, y no sé, señor. Al final te decía, esto está registrado en Europa como un producto, el GRAS es el Generally Regarded as Safe, o sea, generalmente tomado como seguro. Y ya está, además tiene una fama natural. No tiene la fama de ponerle comillas y decirle antibiótico, ¿sí? En lechería va a generar el mismo efecto. ¿Por qué? Porque al igual que los antibióticos tienen una dosis, si se quiere, máxima para lo que es ruminal y como promotor de crecimiento, ¿sí? Uno habla habitualmente en lechería de los 300 a 330 miligramos de antibiótico por animal y por día, ¿sí? Alguno dirá 280, otro dirá 400, depende mucho también del proceso en el momento del estadio de lactancia y demás. En este caso es 1.2 gramos del producto conteniendo capsicum para dietas calientes, o sea, por ejemplo, zona de Torreón para lechería, ¿sí? Con establos, con animales en los dry lots más parecidos a lo que es California y demás. Cuando vamos a sistemas pastoriles, ya uno podría utilizar en lugar de 1.2 gramos, 1 gramo o hasta 800 miligramos del producto, ¿sí? Porque como decía hoy, el impacto marginal sobre una dieta fibrosa es mayor en términos del cambio que hago de ácido acético hacia propiónico, ¿sí? Que eso pasa también con los antibióticos. O sea, tampoco estoy pensando en una reducción en la digestibilidad de la fibra, que es muy importante en la lechería porque reduciría inmediatamente la grasa de la leche, con los extractos. Y una cosita más, ya que estamos en la parte lechera. La combinación de cinamaldehído, eugenol y capsicum reduce un poco el acético, aumenta el propiónico, pero no cambia el butirato. Por eso, en los resultados de producción de leche no se reduce la grasa de la leche, cosa que con los antibióticos ionóforos sí se reduce, porque el antibiótico ionóforo trabaja reduciendo las bacterias que producen acético y reduciendo las bacterias que producen butirato. Entonces no deja ninguno de los dos, a ver, los reduce, no los inhibe solo, pero inhibe las dos poblaciones bacterianas que van a ser quienes sean los precursores de la grasa láctea, subiendo el propiónico, que es el precursor de los litros de leche, ¿sí? Porque es el precursor de la lactosa, glucosa, luego lactosa, luego litros de leche. Entonces, en lechería hay dos efectos que no lo nombré seguramente y pido disculpas. Hay dos efectos que a mí me hacen pensar en esto como un interesante sustituto. El primer efecto en lechería es que no reduce la grasa de la leche. No por tiempo y porque nuestra audiencia era más carnicera, no lo pusimos, pero no reduce la grasa de la leche. Y la otra es que no sobredosifica, no mata por sobredosificación, ¿sí? Aquí siempre hago la misma anécdota, pero conversando con un muy importante asesor de lecherías de aquí de México, quizás de los más importantes. Fue un almuerzo muy bien, muy bien servido, muy bien regado, como decimos nosotros, con un excelente vino de la región. Y yo le trataba de explicar qué era lo que hacía este producto en función de las experimentaciones, y todo lo que recibía como respuesta era, bueno, pero eso el antibiótico también lo hace. Sí. Mucho sí, hasta que en el postre le dije, bueno, y si usted se llega a equivocar, o su empleado se llega a equivocar, y le pone un saco de esto en lugar de 1 gramo por vaca por día, sus vacas no van a comer, o si lo comen, se van a enchilar, pero no se van a morir. Y eso con el antibiótico no va a pasar. Se le van a morir, y si no se le mueren todas, en 20 días, o a lo largo de 20 días va a haber esa muerte por goteo, ¿sí?
después del, digamos, por el daño renal y sobre todo el daño cardiopulmonar que genera la sobredosificación con el antibiótico. ¿No? Por algo le dicen no dar más de tanto, ¿sí? Cosa que cuando uno está trabajando en condiciones, no puedo decir amateurs, pero sí en condiciones de limitación de personal o de horarios, o directamente falta todavía de confianza porque el personal no está lo suficientemente capacitado. Utilizar productos que no maten por sobredosificación me resulta importante, ¿sí? Me pasó con un cliente hace no más de 3 meses, que por suerte, 2 meses fue, inmediatamente de retorno de México, retorné a Argentina y me llamó un lunes a la mañana el hombre que fue alumno mío en la universidad, justamente el dueño de ese campo, que el cráneo que tenía dando alimentación un lunes a la mañana lo agarró con algún postoperatorio hepático o alguna cuestión, ¿no? Y en lugar de ponerle el saco de suplemento mineral vitamínico, le puso un saco de monensina pura, 150 vaquillas, ¿sí? Murieron 29. Y el lunes me llamó a la mañana, además de pedirle que recemos y que hiciéramos un montón de cosas, que se sacara todo lo que quedaba en el comedero y demás. Las primeras muertes ocurrieron el jueves, 72 horas después, y continuaron por 20 días después, ¿sí? O sea que el no sobredosificar o el tener un producto que no mata, ya en algunas situaciones puede valer un montón de dinero más que el otro que puede matar. Allá teníamos una pregunta al fondo. Sí. ¿Han hecho trabajo midiendo la temperatura del animal? Todavía no. Es muy buena pregunta esa. Todavía, a mi mejor leal saber entender, no tengo esos datos conmigo. No sé si lo han terminado de hacer, pero sí sé que es una materia que se está, si no comenzó ya, se está haciendo inclusive aquí en México con las ideas de decir, bueno, vamos a la lechería de Torreón y hagamos, porque ahí tenemos tantos buenos equipos de veterinario trabajando todos los días en las enfermedades podales, en las enfermedades, digamos, de tipo reproductivas o de tipo desplazamiento de abomazo, todo lo que le pasa a las vacas lecheras. Entonces, la verdad que meter un termómetro no les complica el panorama. En feedlots tengo menos experiencia, digamos, de que haya gente que lo está haciendo. Debería preguntar a la gente de Texas en Estados Unidos si es que ellos también han seguido esa línea. Pero sería la forma más, si se quiere, rápida y lógica, además de medir el comportamiento ingestivo, para decir, bueno, aquí tengo algo que al estrés térmico lo combate. No lo va a reducir a 0, pero con la temperatura que tuvimos hoy, el consumo se va a reducir. Y no estamos hablando de que yo lo pueda solucionar inmediatamente metiendo, como era la clásica, metiendo aceites en la ración o más grasas para hacer una dieta más caliente y menos kilos. Porque ahí lo que me está matando animales es la cantidad de calorías diarias. Por eso en Nebraska están diciendo, den baja temperatura y humedad. Bajen el nivel de calorías totales por día. Por supuesto, la producción se me viene al tacho, se me va para abajo, pero estoy diciendo, no los mates, ¿sí? Si yo tuviera algo así que reduce o mejora la refrigeración natural del animal, estaríamos pensando que tal vez no es tan necesario meter un montón de paja en una ración para bajar el número la cantidad de calorías diarias, ¿sí? Me parece... como le digo, estas son hipótesis que estoy tirando medio sobre lo que usted me dice, pero es bien claro esa necesidad que usted me está marcando, es bien claro que la tenemos que hacer. Según lo que comentaste, los 3 puntos de cómo se produce el efecto, parece obvio que sí debe bajar. Sería interesante ver cuánto. Nosotros aquí en los estados, por los calores que tenemos, nomás se viene un calor y tenemos problemas para cargar el ganado. Todo por el problema de que ni el espermatozoide ni el óvulo son termoresistentes. Entonces, en poquito más, en que nosotros mejoremos ese ambiente para los gametos, pues nosotros nos beneficiaría mucho en reproducción cuando está la transición de frío a calor, ¿no? Sí, que eso hoy lo platicábamos cuando íbamos
elegimos qué hora, eran las 11:10 de la mañana, un lindo horario para recorrer un field, pero es el horario. Los fields se tienen que ver en el peor momento, si no, tú en la parte buena siempre ves cosas lindas. Los campos se revisan en inundación o en sequía. Un campo para comprar se revisa en inundación o sequía, no se revisa en el mejor momento, cuando el cultivo de soya está espectacular. Y yo creo que siguiendo a eso, hoy lo platicábamos, hubo o hay mucha mortalidad embrionaria porque uno por ahí logra cargar el ganado y al mes, antes de poder haber hecho la palpación rectal o haber hecho la ecografía para saber si está cargado o no, al mes hay mortalidad embrionaria por calor. Eso no lo tenemos tan medido y sí va a ser primero, esa información va a estar primera en lechería. Algo se hizo, no a nivel de paper científico, sino a nivel de granjas comerciales en Israel, donde el calor es importante, en hatos estabulados, en donde el control tenía 45 litros de producción, o sea, era un control importante, era muy bueno el manejo, y se llegó a cerca de 47 litros, 46,6, 46,7, inclusive algo que, de vuelta, no lo comenté porque la audiencia no era esencialmente lechera, pero se ve un efecto importante en la reducción de células somáticas, ¿sí? Que en parte está reflejando un efecto sistémico de estos aceites. Hay menores infecciones a nivel de ubre, hay menor mastitis, hay menor células somáticas, ¿sí? Eso para los lecheros es mucho más importante. En producción de carne no será tan importante por ese lado, pero si tengo menos infecciones y menos fiebres siguiendo con eso, también puedo llegar a estar mejorando los índices reproductivos, ¿sí? Pero, como le digo, esto está más estudiado y va a ser más rápido la aparición de la información viniendo de la lechería que viniendo de la parte de carne, ¿sí? Pero son dos puntos muy, muy interesantes que nos obligan cuando me pongo el traje de científico, a tratar de generar nuevos proyectos y demás. ¿Hay más? ¿Una pregunta? Pues le agradezco mucho, como le presento ahorita, y si gustan alguna pregunta más directa con Darío, pues ya lo pueden abordar, ¿no? Les agradezco mucho su participación, su presencia, y esperemos tener otro evento para abordar los invitados con todos. Muchas gracias.